La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Vamos a orar antes de comenzar para pedir la dirección del Señor a través del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias por tu gran amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a diario nos brindas oportunidades, Señor. El solo hecho de despertar, de tener salud, fuerza, Señor, y de poder hacer, Señor, cumplir con nuestras responsabilidades, Padre, es una oportunidad que tú nos das además para estar a cuentas contigo. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde y que centremos nuestras vidas en lo que tú vas a hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el tema del cual vamos a hablar, hermanos, en esta tarde es muy interesante, y le pido que preste mucha atención, y titula Cuando la gracia venció al pecado. Este es uno de los pasajes de la escritura que podríamos destacar muy interesantes porque trata de los dos puntos de los dos puntos de la historia de la humanidad que son fundamentales. ¿Cuáles son esos dos puntos? Esos dos puntos son Adán y Cristo. Diríamos que son los dos principales representantes y cabezas de la raza humana. Habla de cómo entró en el mundo el pecado y la muerte y cómo Jesucristo actuó contra estos dos, perdón. Dice la Biblia primero e importante comprender que la entrada del pecado y la muerte fue por medio de Adán, por medio de un solo hombre. Y el hecho la Biblia lo menciona de una forma muy sencilla. Dice que la muerte y el pecado entraron por medio de un hombre, y ese fue Adán. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Adán pecó y se corrompió a sí mismo. Y como se corrompió a sí mismo, como consecuencia, Dios ya lo había advertido que iba a morir. Pero la cosa no terminó ahí. Dice la Biblia, y la Biblia nos enseña que la naturaleza del pecado de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres. O sea, su naturaleza corrompida pasó a todos sus hijos y a lo largo de la historia a todos los hombres hasta el día de hoy. Diríamos, para entenderlo de una manera mejor, que es un hecho bien conocido cuando se menciona, por ejemplo, que el hijo hereda la naturaleza de sus padres. Es algo similar. Por eso, si la naturaleza de un padre está inclinada hacia el pecado y es una naturaleza corruptible, de la misma manera va a ser la naturaleza del hijo. La naturaleza diríamos que es como una línea sanguínea, que en este caso, en contexto con lo que estamos hablando, es una línea sanguínea infecciosa. Se va a transmitir a todas las generaciones porque viene a partir de un mismo hombre, hermanos, y nos va a contaminar a todos. Ahora, muchos pensarán, bueno, es injusto pensar que el pecado haya pasado a todos los hombres debido a que el que pecó fue Adán, ¿cierto? Y dice que la muerte pasó a todos los hombres. Pero aquí hay algo muy importante para destacar, hermanos, y es que el hombre no es condenado debido a la muerte del pecado de Adán.
perdón, el hombre no es condenado debido al pecado de Adán, no es condenado a muerte debido al pecado de Adán. Eso es un error entenderlo de esa manera. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que dice el texto, porque el texto dice claramente esto, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está destacando que absolutamente todos los hombres cometieron pecado. O sea, que el hombre muere por sus propios pecados, no por los pecados de sus padres ni de nadie más, hermanos. Cada hombre, diríamos, es personalmente responsable ante Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la prueba de que nosotros heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Me voy a explicar mejor. La ley de Dios acusa a los hombres de pecado, muestra a los hombres, o sea, a nosotros que somos pecadores y que estamos condenados a morir si no estamos en Jesucristo, ¿cierto? Pero algo hizo pecar y morir a los hombres antes de que se entregara la ley de Moisés en forma escrita, porque la gente antes de Moisés no fue acusada de pecado por la ley, ¿cierto? Porque no tenía la ley en forma escrita y en forma permanente. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y se muriera? Si la ley hasta ese momento no estaba y la ley nos ayuda a entender que somos pecadores. Manos, lo que estaba haciendo morir, pecar y morir al hombre hasta ese momento fue la naturaleza que ya tenía corrupta, la naturaleza que ya venían heredando los hombres a partir de Adán, la naturaleza que cada hijo venía heredando de sus padres y el proceso comenzó precisamente con esa primera pareja. Adán fue el primer hombre creado por Dios y fue el primero en pecar y en corromperse y cargar con lo que conocemos hoy como el castigo de la muerte, ¿cierto? Y no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, porque a partir de ahí fue que el hombre creó una barrera entre él y Dios, pero Dios proveyó un nuevo camino, pero la muerte física es el juicio que todavía vamos a seguir viviendo y los hombres vamos a seguir, digamos, llevando ese juicio porque todos tenemos que morir físicamente. Pero hasta acá todo lo que hemos visto de Adán como figura es mal, ¿cierto? Pero en realidad, hermanos, si lo miramos bien y si analizamos según la escritura, no todo en la figura de Adán es realmente mal. Adán es una figura importante en la Biblia, diríamos que esa importancia es crítica. ¿Por qué? Porque resulta que Adán, según la Biblia, era una figura, un tipo o una imagen del que iba a venir, dice la Biblia. ¿Y quién es el que iba a venir? Cristo. O sea, Adán y Cristo son representados como los dos puntos centrales de la historia de la humanidad, o sea, las dos cabezas o diríamos representantes de la raza humana. Y entre uno y otro hay mucha diferencia, hay un contraste muy grande, sí, pero no deja de ser importante para lo que es la raza humana. Adán está a la cabeza de la raza humana como el primero en introducir el pecado y la muerte entre los hombres. Dice Isaías 43:27, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Pero por el contrario, si nosotros miramos a Cristo, Cristo es el contraste y Cristo se posiciona de dos maneras. Como el primero en vencer la muerte, resucitando literalmente entre los muertos. Y como el primer hombre, primer y único hombre en tener una vida perfecta, una vida sin pecado. Y obtener la perfecta justicia que hasta ese momento era la demanda de Dios a los hombres para que ellos pudieran ser aceptables delante de Él. Ahora, note la diferencia que hay acá
entre Adán y Cristo. Dice la Biblia que Adán fue hecho un alma viviente, pero que Cristo fue hecho espíritu vivificante. O Cristo fue hecho, no, Cristo es espíritu vivificante. Eso es lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. O sea, lo que el hombre necesita y siempre ha necesitado es ser es un espíritu vivificante. El hombre ya es de por sí un alma viviente, pero necesita un espíritu vivificante, un espíritu que le dé el poder, que tenga el poder de infundir vida a su alma y que esa vida llegue a ser abundante y eterna. Y eso fue precisamente lo que hizo Cristo. Dice Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si uno analiza correctamente lo que dicen las escrituras, uno se da cuenta que el pecado es la causa de la muerte y que el causante del pecado fue Adán. O sea, no importa lo que diga la gente, lo que digan las teorías acerca de por qué nosotros los seres humanos morimos, por qué sucede todo lo que sucede en nuestro mundo, hermanos. Adán fue la causa del pecado, del mismo modo que Cristo es la causa de la justicia. Y nosotros los hombres morimos y seguiremos muriendo físicamente por el pecado, hermano, por la entrada del pecado, porque Dios dijo que el día que cometieran, que comieran del fruto prohibido, o sea, que se fueran en contra de la voluntad de Dios, que pecaran, ese día iban a morir. Y si uno mira el versículo 13 de Romanos, uno se da cuenta que desde el mismo Adán el pecado ha sido universal, pero no se acusó de pecado, o sea, de culpa personal contra una persona porque no había ley. Recuerde que la Biblia dice que somos conscientes del pecado por lo que la ley dice acerca de lo que es correcto, ¿cierto? O sea, tenía que haber ley para que pudiera haber una acusación como tal. No obstante, hermanos, si uno mira, la muerte seguía siendo la condenación y la experiencia de los hombres. Uno pregunta, bueno, ¿por qué el hombre moría si no estaba acusado de pecado personal? Y aquí me devuelvo a lo que decía hace un rato, hermanos, porque Adán era la cabeza y era el representante de todos los hombres, y Adán pecó. Adán tenía la naturaleza pecaminosa y todos los hombres nacieron con esa misma naturaleza a partir de ahí. Nacieron y seguimos naciendo. O sea, las consecuencias del pecado de Adán las seguimos viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el hombre, hablando de Adán, pecó, recibió una naturaleza corrupta a partir de ahí y como consecuencia murió. Y este es el mismo ciclo que sucede con todos los hombres. Los hombres pecan, los hombres nacen a partir de ahora con una naturaleza corrupta, pecan y mueren, porque ya estamos viviendo el juicio y las consecuencias de ese primer pecado. La muerte, dice la Biblia, que pasó a todos los hombres porque todos heredamos la naturaleza corrupta. Y algunas personas argumentan, como les decía ahorita, que es injusto ser condenado porque el padre de la raza humana haya pecado. Pero si uno piensa bien en ese argumento, uno se da cuenta que es un argumento que no está reconociendo los hechos como tal. Porque la verdad es que el camino de la vida eterna que hoy conocemos, yo diría que es ahora más claro y mucho más positivo para la raza humana. O sea, Dios tiene hoy, ahora, una provisión mayor para la vida y la salvación de las personas.
Y quiero que me entienda mejor para que no pensemos o de pronto si hemos tenido ese argumento o ese pensamiento de que es injusto, podamos hoy aclarar porque es un argumento que no reconoce los hechos correctamente, hermano. Y para entenderlo bien, tenemos que mirar tres hechos específicos. El hombre, hermanos, ahora tiene una opción mucho más clara que la que tuvo Adán. O sea, el hombre ahora puede vivir para siempre, perdón, escogiendo a Cristo, recibir a Cristo en su vida. Y esa decisión, diríamos, positiva de elegir a Cristo, diríamos que es más grande y aún más eficaz que la elección de Adán. O sea, mire, Adán iba a permanecer incorruptible, ¿cierto? Eso lo sabíamos, si no hubiera comido el fruto del árbol prohibido. A él se le dio un mandamiento y ese mandamiento era negativo, ese mandamiento era no comerás, no lo puedes hacer, era un mandamiento negativo. Y ese mandamiento no tenía eficacia ni tenía la capacidad, el poder ni el poder para darle la capacidad de obedecerlo. Pero actualmente, hoy con Cristo, la opción del hombre es positiva. ¿Por qué? Porque a Adán se le prohibió hacer algo, a nosotros se nos manda a hacer algo. A Adán se le prohibió comer del árbol del bien y del mal, a nosotros se nos manda a creer en Cristo. Y la revelación más clara y plena en Cristo y la mayor eficacia en nosotros con estos mandamientos muestra que cada hombre tiene igual opción a la inmortalidad, hermanos, porque eso no se ha perdido, si lo miramos bien. Y en realidad el hombre hoy en día tiene una mejor oportunidad que la que Adán tuvo. Diría yo más que una oportunidad igual a la que tuvo Adán, es una oportunidad muchísimo mejor, porque podemos aún vivir en la inmortalidad algún día con Jesucristo en el cielo. Ahora, el camino de la salvación y el camino de la vida eterna está ahora mucho más claro. El hombre no podría jamás conocer el amor de Dios sin haber nacido en un mundo corrompido. ¿Por qué? Porque no había podido experimentar el amor de Dios demostrado en Jesucristo, que esa es la demostración a lo sumo del amor de Dios. Eso lo sabemos, hermanos. El nacimiento de una persona, la entrada al mundo de una persona es la única forma en que va a experimentar o a conocer el amor de Dios y va a experimentar la vida eterna con Dios. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es, yo diría, maravilloso entender el contraste que hay entre Adán y Cristo, ya que por medio de ese contraste podemos entender y experimentar a lo sumo el amor de Dios para cada uno de nosotros. Cómo es que en la peor condición del hombre Dios entregó lo mejor de sí. Cómo en la perversión más absoluta del hombre Dios reveló su amor más profundo. Dios reveló su gracia salvadora y finalmente su misericordia infinita. O sea, si usted se fija, hoy podemos experimentar al máximo parte de las características de Dios por medio de Jesucristo. Mientras que diríamos en palabras coloquiales, ese primer Adán llevó las cosas a pique, el segundo Adán ha traído todo a mejor término que nunca. El pecado de Adán trajo condenación, sí, pero el don de Dios trajo justificación. Entonces el don de Dios difiere completamente de lo que Adán hizo y trae cosas aún mejores. Adán condenó la raza humana, pero el don de Dios justifica a la raza humana. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán fue juzgado y trajo la condenación a él y a todos los hombres a partir de ahí. Pero lo que Dios hizo
es lo que sobrepasa todo lo que la mente humana pudiera llegar a concebir, porque el don de Dios no solamente resuelve la transgresión y la condenación de Adán, sino las muchas transgresiones. O sea, a partir de ahí cualquier hombre puede ser libre de sus transgresiones, limpio de su pecado y justificado. Y el don de Dios, ese don de Dios de la justicia, es el don que nos justifica de todas nuestras transgresiones. O sea, no solamente lo que hizo Adán, sino la de todos los hombres que creen en Jesucristo, claramente. Dios nos justifica de toda la corrupción que hemos heredado de nuestros padres y de toda la corrupción de la naturaleza humana, o sea, de todos los pecados que hemos cometido con nuestras propias manos. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte, pero el don de Dios trajo el reinado de la vida. Adán pecó y trajo el reinado de la muerte sobre todos los hombres, eso es claro. Pero Dios ha hecho mucho más que eso. Dice que los que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios van a reinar. O sea, vamos a morar y a gobernar en la vida eterna, hermanos. Eso en pocas palabras es inmortalidad, hermanos, y vivir con Cristo eternamente. Y para terminar, hermanos, el pecado de Adán, claramente, hermanos, trajo condenación a todos los hombres, pero el don de Dios trajo justificación de vida a todos los hombres. A Adán se le dio un mandamiento y debía obedecer, y no lo hizo. A nosotros simplemente se nos da una indicación para poder tener la vida eterna y es creer en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. La verdad, hermanos, es que nosotros hoy disfrutamos de algo muchísimo mejor que la oportunidad que tuvo Adán, porque hoy tenemos a Cristo, el segundo Adán, y un mejor representante, hermanos, es que ese es el punto, que Cristo es un representante muchísimo mejor que Adán, hermanos, porque Cristo es Dios mismo y es el representante de cada uno de nosotros. Mientras que un padre nos representó y trajo el pecado al mundo y nos trajo la muerte a todos, el segundo nos ha representado para que tengamos vida, para que seamos justificados y podamos llegar a la eternidad. Vamos a orar y yo espero que este mensaje, esto es un mensaje que debería motivarnos, que debería alegrarnos, que debería a llevarnos a meditar y a pensar un poco y entender cuán orgullosos y felices debemos de estar como creyentes, como cristianos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que hay en ella, Señor, gracias por Jesucristo, Señor, gracias por la vida eterna, Padre, por esas maravillosas oportunidades que tú nos has dado a través de Cristo, Señor, a través de ese segundo Adán, Señor, que nos ha traído la victoria, Señor, porque con la gracia, Señor, con tu gracia has vencido al pecado, has vencido, Señor, a la muerte, Señor. Hoy tenemos vida y abundancia porque tú, Señor, has derramado tu gracia sobre cada uno de nosotros, Dios. Por eso te damos toda la gloria y la honra. Yo bendigo a cada una de las personas que escuchan este programa. Ayúdala, Señor, a cada uno de ellos y bendice sus familias representadas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.